Los libros que leo. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos ya a los libros que leo. Hoy me acompaña Felipe Le Canelier para conversar sobre su nuevo libro Nuestra Humanidad Invisible. Y parto con preguntas cotidianas. Por ejemplo, ¿por qué nos cuesta tanto humanizar al otro? ¿Estamos tan heridos como sociedad? ¿Cómo impacta también nuestra infancia en todo lo que es el desarrollo personal? Hoy vamos a conversar de eso y más con Felipe Le Canelier. Él es doctor en Psicología y Educación de la Universidad Autónoma de Madrid y magíster igualmente en Filosofía y Epistemología de la Universidad de Chile. Actualmente trabaja igual como docente e investigador en la Facultad de Medicina de la Universidad Central. ¿Qué tal, Felipe? ¿Cómo estás? Hola, gracias por invitarme. De nada. Felipe, bueno, nuestra humanidad invisible invita a mirarnos como sociedad y a analizarnos también por qué estamos tan deshumanizados nosotros mismos. En ese contexto, preguntarte por qué nace crear nuestra humanidad invisible. Bueno, este es mi 11º libro y durante muchos años escribí muchos libros sobre el tema del respeto a la infancia y a la adolescencia. Y ahí me puse a pensar el respeto más allá de la infancia y la adolescencia y me puse a leer y estudiar y revisar estudios o reflexiones sobre el mundo en el que vivimos. Y ahí me topé hace ya un par de años con esta idea de la deshumanización y ahí ya me metí a estudiar mucho. Pero en el fondo es un libro sobre el respeto también. Claro. Y por qué hemos construido un mundo donde ya respetar parece ser algo muy extraño, muy anómalo. Sí, concuerdo. Pero tú en el libro hablas de dos tipos que existen de deshumanización. Sí. La directa, que yo te diría que es la más dura, que Claro. hablamos, por ejemplo, del genocidio, las guerras, Nazismo. pero está correcto. Y está esta deshumanización oculta, que Claro. parece que se expande más tipo pandemia. Sí, Entonces, sí, preguntarte en ese contexto, ¿por qué se expande tan rápido este tipo de deshumanización oculta? Bueno, es interesante porque la gente cuando piensa en deshumanización piensa en lo que llaman deshumanización evidente, Claro. que es Gaza, ¿me entiendes? Pero yo me metí en una deshumanización que es tan cotidiana que nadie se da cuenta que existe, que tiene que ver como cuando tú tratas a los otros como medios para tus propios fines. En el fondo, cuando tú usas a los otros para lo que a ti te conviene. Los colegios usan a los estudiantes como número y matrícula. Si tú trabajas en una empresa te van a usar como metas. Entonces yo me puse a pensar por qué es tan cotidiano esta forma que hemos construido donde siempre tratamos a los otros como objetos, Claro. como cosas. Y ahí encontré claramente varios temas que tienen que ver con un poco el tipo de mega sociedad sobrepoblada, basada en asimetrías de poder, autoritarismo en el que ya solemos vivir. Autoexijismo también. No, claro. Pero en el fondo yo creo que el tema es que lo que yo trato de mostrar es que todos deshumanizamos de una manera tan cotidiana que ya ni siquiera nos damos cuenta que estamos deshumanizando. Esa fue una de las ideas de escribir el libro, decir, oye, esto que tú crees que es cotidiano, normal, esto que te pasa en tu trabajo, le pasa a tu hijo en los colegios, en la familia, se llama deshumanización oculta, no es normal, no es esperable, pero es tremendamente prevalente y cotidiano. Claro, y que está cotidiano, como tú dices, en los colegios, pero por ejemplo pienso, hoy por la entrevista venía en el metro y me empecé a fijar en las caras de la gente, cansado, frustrado, enojado. Yo creo que nadie quiere ir al trabajo, nadie quiere ir al colegio en la mañana, que supone que estamos con más energía. Entonces preguntarte... Mañana es feriado. Mañana es feriado y aún así está este descontento. Entonces, ¿cuáles son los efectos finalmente de la deshumanización en la sociedad? Y Sí. tiene que ver igualmente, te pregunto, esta burocracia que tú mencionas en el texto. Bueno, tu comentario del metro para mí es como cala hondo, porque en el fondo una de las cosas que yo trato de mostrar, que no creo que fui tan claro, es que nosotros hemos construido un mundo y nadie quiere estar en él. Correcto. O hemos construido un mundo y estar en él tiene una carga, un costo de salud, de sufrimiento, de estrés. Entonces, por ejemplo, yo me metí mucho en el tema de la descalificación. Porque siempre están todos... Mira las redes sociales, descalificaciones si eres de un partido político, de una religión, de un género, etcétera, de una etnia. Y una de las razones de porque yo creo que somos tan descalificadores porque todos estamos muy enojados con el mundo. Correcto. Pero es muy difícil aceptar que el enojo del mundo tenga que ver contigo, porque no tiene que ver contigo, tiene que ver con el mundo. Entonces siempre estamos usando la descalificación y la deshumanización como una manera de defendernos de una experiencia cotidiana en donde yo creo que todos lo pasamos mal.
en este mundo que hemos creado. ¿Y tiene que ver este sistema de asimetría que tiene la burocracia? De que Claro. porque el otro que está más alto que yo, estoy enojada con él. El punto es muy simple. Si tú estás en cualquier lugar donde alguien tiene más poder que tú, esa persona va a agredirte tarde o temprano, va a querer controlarte. Tú te puedes llevar muy bien con tu jefe o jefa, Claro. pero si tú no empiezas a rendir como se espera que tú rindas, tu jefe o tu jefa tiene todo el permiso para retarte, para llamarte la atención e incluso echarte del trabajo. Entonces, cada vez que lo que yo trato de mostrar es que vivimos en una sociedad donde está lleno de asimetrías de poder. Los profesores con los estudiantes, los papás con los hijos, los jefas con los subordinados, la política con el pueblo. Y siempre que hay asimetrías de poder, siempre hay violencia. Y esa violencia se expresa en tratar a los otros como objetos. Tú me sirves, hablo contigo, tú me sirves en la medida en que a mí me seas útil para mis propios fines. Y eso es deshumanizar. ¿Y qué hacemos en ese contexto? Si bien tú dices que tu libro no es una respuesta, pero te lo pregunto a modo de reflexión. ¿Qué se hace en ese contexto en que hay rabia, hay resentimiento y está la deshumanización ahí latente? Mira, hay algo que yo creo que no hay que hacer, que es una moda muy actual, y es pensar que todo está en el poder de ti mismo. ¿Ya? Es decir, es súper... Y que está súper de moda igual. Muy de moda, son los libros que más abunda. venden, todo esto le llaman los traficantes de la felicidad, como yo pongo en mi libro. Es decir, lo que uno no tiene que hacer es decir, esto es culpa mía, esto es porque yo no me esfuerzo tanto, esto es porque yo no soy tan buen papá o mamá, porque esa filosofía de autoayuda al final termina, sabemos, generando más sufrimiento. Una de las cosas, voy a decir algo, pero que se entienda, yo revisé muchas cosas y encontré que una forma muy sana de salir de la deshumanización es la protesta. Pero no la protesta de salir a quemar las cosas, la protesta no violenta, es decir, yo no aguanto, hasta aquí llego yo. Límites. Límites. Hasta aquí llego yo no permito que tú me hagas esto, yo no soy un objeto para ti. La protesta resulta ser como, y esto está súper investigado, una de las formas más importantes, porque en la protesta tú te sientes alguien que llaman empoderado o agenciado. Claro. O sea, yo no soy un ser que hacen lo que quieren conmigo en la vida, yo también tengo una forma de vivir. Finalmente te posicionas en la vida. En un contexto. En este mundo que es muy difícil, hay que buscar formas de posicionarse existencialmente, como dicen por ahí. Sí, concuerdo. Y uno de los puntos que también se tocan en el texto tiene que ver con lo que pasa hoy en día con la terapia. Porque yo siento que, claro, es parte de la humanización querer buscar respuestas, sobre todo cuando uno se siente mal. Yo lo he hecho, miles lo hemos hecho. Yo también. Pero quería preguntarte, finalmente, ¿cuánto influye un diagnóstico? ¿Cómo explicamos eso a las personas, que es lo que tú tratas acá? ¿Cuánto te condiciona también la etiqueta del diagnóstico? Mira, nosotros estamos viviendo en Chile, y yo creo que en Latinoamérica, en Estados Unidos también, un tema que es gravísimo. Y es que ya cualquier reacción de una persona se tilda como una patología psicológica y psiquiátrica. Eso es gravísimo. O sea, tenemos un sobrediagnóstico, 300, 400% de sobrediagnóstico en muchas ideas. ¿Tú querías decir? Sí, que decía que igual tú lo tocas en el texto, que es algo súper controversial tu opinión respecto a esto, porque lo vemos también en redes sociales, que también todos dicen, bueno, la bipolar, el depresivo, todos son autistas ahora. Y finalmente tiene un efecto. Tiene un efecto. TEA también hoy en día, que es un concepto que está constantemente. Yo como psicólogo y que vivo metido en miles de partes y trabajo en muchos espacios, a mí me parece grave el nivel de estigma. Un niño se mueve un poco, tiene trastorno de déficit atencional con hiperactividad, otro niño no mira un rato a los ojos y es autista, otro niño está enojado y está desregulado. Es decir, esto de convertir reacciones, sufrimientos propios de esta sociedad en patologías a medicar, es gravísimo. Y esto que está pasando, que yo lo pongo en mi libro, no es un tema mío. Esto es una preocupación mundial de cómo aquellos que teóricamente estudiamos para ayudar a la salud mental, estamos empeorando la salud mental de las personas al diagnosticarlo todo o medicarlo. Y al medicarlo y tratarlo en fase a veces de 15 o 30 minutos, que pueden durar sesiones, que uno dice que tanto me conoces, y tú expones un caso en el libro de un niño que fue medicado toda su vida y diagnosticado toda su vida incorrectamente por no escuchar. Claro. Y tiene que ver con la deshumanización y todo lo que estamos conversando igualmente. Bueno, ahí hay un tema fundamental. Todas las instituciones, si tú vas a un COSAM, CEFAM, hospital, todas las instituciones de mejor niñez, Senda, a ellos lo que les importa no es que tú hagas un tratamiento de calidad. De hecho, a ellos ni siquiera les importa de que tú cambies o ayudes a alguien. Tú tienes que burocráticamente rendir cuántos usuarios has atendido. Claro.
Y por ende tienes que optimizar el tiempo y si atiendes menos tiempo, atiendes más usuarios. Es decir, voy a decir algo que para nosotros es muy importante y ojalá que se entienda. En Chile, si tú tienes un niño o un adolescente que está sufriendo algún trauma, hay una probabilidad muy baja de que haya alguien que lo vaya a poder ayudar de manera eficaz. Ninguna institución está preparada para ayudarlo, ni siquiera las instituciones privadas. Y ahí es donde vamos creando esta bola de nieve de una sociedad sufrida, traumatizada, que no sabemos hasta dónde va a llegar. Y que va teniendo efectos importantes. Pero es que los efectos son impresionantes. De hecho, ligándote con la infancia, tú en muchos de tus libros tocas el tema de los niños, las niñas, y también preguntarte por qué entender la infancia es tan clave para darnos cuenta de cómo es un proceso que también es vinculante en cómo entendemos la humanidad. Primero, la infancia es esa etapa en donde tú la tienes que vivir para aprender a ser un adulto, vamos a llamar maduro. Te voy a dar un ejemplo. En todas las especies de animales hay infancia y adolescencia. Y en toda la especie, la infancia y la adolescencia es ese periodo en donde a ti te tienen que cuidar, te tienen que proteger, te tienen que permitir el error. Es el periodo de aprendizaje para que después sea un adulto que sabe vivir la vida. La especie humana, Homo sapiens, somos la única especie en la Tierra que los adultos no sabemos vivir la vida. No sabemos criar, no sabemos estar en pareja, no sabemos vivir ni sufrir. ¿Y por qué? Porque nos farreamos la infancia. Porque nos pasamos 18 años, primero en una educación que no nos educa, y después pasamos 18 años con adultos que nos están todo el rato retando, gritando, castigando. Entonces, una de las razones de por qué esta sociedad está tan enferma, por qué los adultos estamos tan enfermos, es porque nos farreamos nuestra infancia y adolescencia. La hemos entendido todo mal, ¿me entiendes? Entonces, eso es grave. Entonces, ¿cómo se construyen infancias humanizadas? ¿Cuál es la forma? Tu pregunta es compleja. Primero, los adultos tenemos que estar... Una de las cosas que yo trato de mostrar en mi libro es que un adulto, para humanizar a un otro, tiene que estar más o menos bien. ¿Ya? O sea, si tú estás estresada, estás pasando por un mal momento, estás rabiosa, vives pobreza, es muy difícil humanizar al otro. Entonces tenemos que partir primero por adultos, por cuidar a adultos que estén con un cierto bienestar emocional que les permita humanizar a los otros. Y a modo de comparación, ¿tú crees que la generación actual está criando más humanizada que anteriormente? No, ahora estamos con un problema que las generaciones actuales no quieren criar, no quieren tener hijos, no quieren casarse. El problema es mucho más grave. Nosotros, mis generaciones anteriores a mí, teníamos hijos y ni la pensábamos. Claro. Ahora la están pensando mucho. Es que a eso voy. Hay tanto pensamiento en tener que cuando se toma la decisión, ¿puede que exista mayor preparación, que haya más conciencia también? Tenemos algo más o menos claro. Nuestras generaciones, las generaciones actuales, son muy traumatizadas. Y no quiero culparlo a ellos, ¿me entiendes? Porque si hay algo que sabemos, a través de los últimos 20 años, estamos criando cada vez de manera peor, de manera más estresante. Los adultos estamos todos sumergidos en nosotros mismos y nos cuesta humanizar a nuestro hijo. Entonces estamos viviendo, yo lo vivo en la universidad, por ejemplo. Claro. Y no lo digo yo, lo viven todos los docentes universitarios que se dan cuenta que esta es una generación que mal llaman cristal. A los niños ya no se les puede decir nada, todo les duele. Pero ¿por qué no se les puede decir nada y todo les duele? Porque han sufrido mucho. Entonces tenemos una generación joven muy traumatizada. Y uno de los aspectos del trauma es que si a ti te gritaron, castigaron, abusaron, maltrataron, tú no confías en nadie. Entonces todo este tema de que los jóvenes no quieren casarse, no quieren tener hijos, tiene una lógica. Y la lógica es, ¿para qué me voy a casar y voy a tener hijos si yo sé el resultado? Y el resultado es sufrimiento, trauma, abandono, maltrato. ¿Me entiendes? Sí. Y nadie se hace cargo del nivel de sufrimiento que tenemos. Tenemos varios estudios que muestran que Chile tiene 3-4 veces más de abuso sexual, maltrato y trauma que el resto de los países, sobre todo los países del hemisferio norte. Somos un país traumatizado y no hay ninguna política pública que se esté haciendo cargo de eso. Y tampoco lo vemos en las campañas, en los debates diarios. No, menos. ¿Me entiendes? A pesar de eso, lo interesante es que la salud mental es uno de los factores que más altera la productividad económica de un país y aún así la política no le interesa nada. La salud mental menos le interesa la infancia y la adolescencia. Sí. Es duro, pero somos un país enfermo. Así es. Felipe, hay un segundo bloque que pasamos ahora en el programa, que es un poco más lúdico.
Y esta vez le puse derribando mitos, porque recuerdo que en unas veces que estábamos leyendo decía que íbamos a derribar mitos en distintos tópicos del libro. Entonces el primer mito o realidad que quiero que me digas si es mito o realidad es: ¿somos solo genética? No, ese es un mito que ya sabemos hace como 30 años. ¿Por qué? La genética no puede activar, funcionar, hacer nada sin un ambiente que la active. ¿Me entiendes? Entonces, ya el neurogenetismo o el reduccionismo genético que le llaman, no, ya sabemos más que claro. Un gen, Claro. no, es muy interesante tu pregunta y voy a ser súper breve. Nosotros tenemos una idea como que de repente yo tengo 15 años, se me prende un gen y y me deprimo. Claro, porque muchas veces dicen, es que mi papá es depresivo, entonces igual soy No, depresiva. no. Ya tenemos 20, 25 años de estudios que lo que llaman gen por ambiente. Ya. Un gen no hace nada sin el ambiente necesita alguna predisposición genética para ciertas cosas. Hay muchos rasgos humanos que todavía no se han encontrado carga genética. Tengo que decir esto, todos los estudios, revisiones muestran de que la carga genética de salud mental no es más del 1 al 3%. Súper. Es decir, sufrimos por el ambiente Pero no por el más que por los genética. genes. 2. Mito o realidad. No nacemos traumatizados, es la sociedad la que nos marca. No, nadie nace traumatizado. Aunque a pesar que hay gente que le gusta decir que hay niños que nacen con ciertas predisposiciones temperamentales más sensibles, que es verdad, pero traumatizado, nadie. Lo que nos traumatiza son primero nuestras figuras de cuidado, después nuestra educación y después toda la sociedad completa. 3. Mito o realidad. Un diagnóstico te etiqueta y condiciona. Los diagnósticos es realidad, los diagnósticos te estigmatizan. Cuando a ti te dan un diagnóstico psicológico psiquiátrico, a ti te están diciendo de manera muy clara de que ya no eres del mundo de los sanos normales, sino que ahora perteneces al grupo de los insanos, anormales y desadaptados, y eso genera un estigma. Y el estigma, uno de los efectos más terribles que tiene, es el silencio. Si tu hijo recibe, le dicen, mira, tu hijo tiene un trastorno de déficit de atención y hiperactividad, ese niño no va a querer volver a hablar con un psicólogo, un psiquiatra, un profesor, porque predice que lo van a seguir estigmatizando. Es decir, por culpa, es una de las causas, pero una de las causas de la soledad, de que sufrimos en soledad, es por culpa de esta locura de estigmatizarlo y patologizarlo todo. Número 4. Mito o realidad. Hablar de emociones sigue siendo muestra de debilidad. No, bueno, obviamente es un mito, pero yo soy de los que creo que es más que hablar de emociones. ¿Entiendes? Tenemos una idea, esto no es para esta entrevista, pero creo que la gente tiene una idea muy errónea de lo que son las emociones. La gente de las redes sociales nos ayuda, pero sí la emoción hay que vivirla. No hay que hablar, no necesariamente necesitas hablarla. La emoción hay que saber estar en. ¿Y qué son las emociones? Para nosotros las emociones son como la atmósfera que te da el mundo. Por ejemplo, la gente piensa que la emoción es la tristeza, que la tristeza es algo que está en el cuerpo. Claro. ¿Me entiendes? Como que las emociones son como predisposiciones a la acción o que son estados corporales. Pero cuando uno está triste, como intensamente. El mundo está triste. No, es justamente todo lo opuesto a la idea de intensamente. Cuando uno está triste, todo está triste. Entonces, para nosotros la emoción es como la atmósfera el que colorea tu mundo. Entonces, por ejemplo, imagínate que tú estás triste y ves una comedia. Te va a parecer muy aburrida. Entonces, la emoción es mucho más que algo que en el cuerpo, es más que una sensación. Es como la atmósfera. ¿El estado en general? El estado que colorea tu estar en el mundo. Entonces, cuando tú estás triste, no solamente tu tristeza es algo que sientes en el pecho, el mundo es triste. Hay estudios que muestran que cuando tú estás triste, la gente la siente más lenta. Todo lo ves como más down, ¿me entiendes? Entonces, me gusta más una idea más filosófica, heideggeriana, que le llaman, de la emoción como una atmósfera que todo lo colorea. Entonces, más que mencionar la emoción, es saber estar en la emoción. Y saber reconocer que la emoción es más que algún estado interno, es en qué color de mundo vives tú. Eso para mí me parece más entretenido. Felipe, mito o realidad. ¿La crianza moldea nuestras nociones de humanización o deshumanización? Es uno de lo que yo encontré es que la crianza sí es uno de los factores que más moldea nuestras tendencias deshumanizadoras, pero es una bola de nieve. Parte con la crianza, la educación es completamente deshumanizada, te siguen deshumanizando en el trabajo. Y acá hay un tema importante para los que quizás están escuchando. Cuando la crianza deshumanizadora es cuando tú tratas a tu hijo como
una expectativa sin preguntarte quién es tu hijo. ¿Por qué siente lo que siente? Claro. ¿Por qué está enojado? ¿Por qué no quiere ir al colegio? ¿Por qué no quiere hablar conmigo? ¿Por qué vive encerrado en su pieza o habitación? Cuando tú humanizas a tu hijo y te haces la pregunta de ¿quién es este ser que está conmigo? El niño se vuelve un humanizador. Pero si tú empiezas a tratar a tu hijo, empiezas a retar, castigar, gritar, exigir, sin tomarte el esfuerzo de saber quién es tu hijo, estás creando un ser que después va a tender a deshumanizar Y a que eso nosotros. se repite en los colegios. Absolutamente. Y voy con el siguiente. La educación es un reflejo del fracaso burocrático. Sí, o sea, esto se ha investigado mucho. La educación es una empresa burocrática destinada a obtener resultados numéricos. Esa es la definición para mí mejor de la educación. Y como lo que importa es el resultado numérico, la nota, la matrícula, el CIMSE, Claro. los estudiantes no existen como seres subjetivos. Entonces, te voy a dar un ejemplo. Hay estudios que muestran que aquellos profesores, docentes, profesoras, que humanizan demasiado a sus alumnos, conversan mucho con ellos, se preocupan por ellos, los retan. Les llaman la atención porque no están haciendo clases, están siendo demasiado empáticos. Porque y les no dicen, se cumple la meta diaria. Yo exactamente. recuerdo, sí, lo recuerdo. Entonces, la educación es una empresa burocrática destinada a obtener números y en ese proceso invisibilizamos y hemos matado la infancia y la adolescencia y por eso tenemos los terribles resultados que tenemos. Tenemos una de las peores educaciones del mundo. Claro, Felipe, yo me imagino que tú en tu aula no lo haces de esta manera. ¿Y cómo es la respuesta del estudiante al no tener este patrón que hemos tenido siempre? ¿Lo recibe bien? ¿Es reticente? Los estudios muestran que los estudiantes universitarios, escolares, lo único que quieren es que sus profesores los validen, los comprendan, los escuchen. Tenemos un estudio nacional de niños de 6 a 18 años, mega estudio, y le preguntamos, ¿qué quieres tú de tu profesor o profesora? El 90% ¿saben lo que nos dijeron? Yo quiero que me escuchen, yo quiero que me enseñen y me tengan paciencia. Eso es lo único que ellos quieren. El resto, currículum, evaluaciones, es pura burocracia Y que se deshumanizadora. ve reflejado, yo creo, en los niveles de violencia que hoy tenemos, por ejemplo, a nivel país. Es impresionante. Es impresionante el nivel de descalificación que la gente tiene. Y eso es nada más que el fruto de que somos seres muy sufridos, estamos muy enojados, estamos muy frustrados, no tenemos idea cómo vivir en este mundo. Felipe, ¿somos seres esencialmente buenos o malos, felices, infelices? ¿Qué pasa No con somos esos nada de tópicos? eso. Y yo, bueno, entiendo para dónde va tu pregunta. Llevamos siglos tratando de decir, somos buenos, somos malos, somos empáticos, somos egoístas. No, ya sabemos más o menos la respuesta. Somos todo y nada. Somos lo que el ambiente nos hace hacer. Somos lo que nuestra historia nos hace hacer. Es decir, somos esos seres, como yo lo pongo en el libro, que podemos sentirnos culpables por matar una mosca. Claro. Y aniquilar a millones de personas y no sentir absolutamente nada. Somos ese enorme abanico de diversidad. Es decir, no somos de ninguna manera definida, somos lo que nos vamos haciendo. Felipe, último. Si tuviéramos que reaprender lo básico para volver a conectar con nosotros mismos, ¿por dónde empezarías tú? Redondeando todo lo que hemos ya conversado. Ups. Pregunta difícil. Ya me mataste con esa Pero un última poco más de pregunta. esperanza. Ah, ya, en ese sentido. Analizando ya todo lo que hemos encontrado, lo negativo, ¿qué hacer? ¿Por dónde empezaríamos? Entendiendo que hay problemas en las relaciones cotidianas. Sí, mira, yo lo decía el otro día en otra actividad. Yo llevo 30 años investigando la crianza y me he tenido, y después de 30 años casi como que he vuelto de nuevo en 360 grados a volver a entender que realmente ahí es donde tenemos que poner La atención. todos los recursos. Y creo que una de las razones por las que somos una sociedad muy sufrida es porque, y esto es una realidad muy terrible que está muy evidenciada, los papás y las mamás ya no saben cómo criar a sus hijos. No los están criando. No lo Porque estamos escuchando. No lo están ni considerando, ni escuchando, ni atendiendo, ni humanizando. Nuestros papás nos gritaban y nos castigaban. Ya ni siquiera tenemos eso. Es decir, tenemos millones de niños que viven casi como que fueran allegados en sus casas. Los papás nunca están porque están siempre trabajando, los papás y las mamás, y cuando están tampoco están. Y hay una preocupación realmente que tenemos unos pocos, pero que debería ser una preocupación mundial. ¿Hasta dónde va a llegar estas crianzas traumatizantes? ¿Qué tipo de ciudadano está creando y criando estas crianzas traumatizantes?
y el panorama realmente se ve bastante preocupante. Y nadie se hace cargo, ni un político, ni un candidato habla de estas cosas. Difícil. Felipe, te agradecemos estar con nosotros, un libro que sin duda llama a la reflexión, a los cuestionamientos y a una idea igual, yo creo, de una guía de cómo solucionar todos los tópicos que hemos hablado. ¿Dónde está disponible? Cuéntanos para que todos aquellos que ya se interesados lo puedan tener. Entiendo que está disponible en todas las librerías principales del país, Busca Libre, Amazon y todo. Ebook también. Todas esas cosas. No, todavía creo que no llega ebook. Vamos a revisar. En un poco, no tengo claro, en verdad. Vamos a revisar. Sí. Muchas gracias a todos por estar. Perdona, quiero agradecerte porque pocas veces a uno lo entrevistan alguien que sí realmente leyó el libro. Creo que es primera vez o segunda vez que me pasa en los últimos 5 años. De nada, un honor. Así que muchas gracias. Gracias a ti. Con esto ya despedimos los libros que leo. Ya está disponible, como escuchaban, en todas las librerías del país. Los invitamos a seguir con nosotros un nuevo capítulo. Y con esto ya nos despedimos de acá, de los libros que leo. Los libros que leo.